Bendiciones, mis amados. Que el Dios del cielo derrame ricas bendiciones sobre sus vidas. Aquí estamos nueva vez para continuar estudiando con ustedes este curso del don profético. Recuerden que estamos estudiando 15 lecciones consecutivas, de la cual ya hemos arribado a la lección número 11, que lleva como título ¿Cómo reconocer un profeta verdadero? Este es un curso muy interesante que nos ayuda a ver la importancia del don profético en la Iglesia de Dios. Así es, y hablar de cómo reconocer a un profeta verdadero es un tema de suma importancia, porque tenemos la Biblia que vino primero, y en la Biblia vamos a encontrar que hubo muchos falsos profetas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces hay principios que debemos tomar en cuenta y pruebas para nosotros poder saber cuándo un profeta es verdadero o cuándo no lo es. Así que vamos a ver aquí cómo distinguir a un profeta verdadero de un profeta falso. Vamos a analizar varias de las pruebas que la Biblia señala que se deben hacer a un profeta para constatar de que sea un profeta verdadero. Y vamos a hacer algunas de esas pruebas aplicadas a Elena G. de White para ver si ella pasa esas pruebas. Así que creo que esta lección va a ser muy interesante para que usted pueda corroborar el ministerio profético de Elena G. de White. Así que analizaremos junto a ustedes en esta lección número 11 cómo reconocer a un profeta verdadero. No se lo pierdan, no se aparte ni un minuto, continúa ahí con nosotros y disfrute de estas lecciones interesantes. Recuerden que en la descripción del video puede encontrar el PowerPoint, la lección completa en PDF y también el cuestionario de cada lección. Todo esto para que usted pueda ser un reproductor de este contenido en sus iglesias y grupos pequeños. Les invitamos a estar con nosotros en esta lección número 11. Curso El don de profecía en la iglesia remanente. Lección número 11. ¿Cómo reconocer un profeta verdadero? ¿Cómo o de qué manera habla el Señor a los seres humanos? Amós capítulo 3, versículo 7. Dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor habla a los seres humanos, uno de los medios eficaces que Dios usa para comunicarse con el ser humano es la profecía. Dios usa a los profetas. Dios les revela al profeta para que el profeta les revele al pueblo. ¿Por qué fue necesario establecer ese mecanismo? Por la introducción del pecado. Eso lo discutimos en la lección número 1. Antes del pecado, el hombre podía hablar con Dios cara a cara. Después que se introdujo el pecado, ya el hombre no podía hablar con Dios directamente. Así que Dios tuvo que usar un medio para poder hablar. Y ese medio fueron las visiones, los sueños proféticos. Entonces, más adelante, Dios elige personas especiales, con características especiales, para que sean los depositarios de ese don, para entonces transmitirle al pueblo a través de esa persona que ha recibido el don de profecía, el mensaje que Dios le está enviando. Ese mensaje yo me imagino que puede ser también a través de sueños, de visiones, o sea que hay muchas formas de cómo Dios puede comunicarse con el ser humano. Pero usa a los profetas. Y eso es lo más importante. O sea, a quién Dios le da ese mensaje, ese sueño. La generalidad es que se la da a los profetas para que los profetas lo comuniquen al pueblo. La comunicación divina mediante los profetas solo se mantuvo confinada a los tiempos del Antiguo Testamento. Efesios 4:11 en el Nuevo Testamento dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dentro de los dones espirituales que Dios da a su iglesia, está presente la profecía. Por eso dice a otros profetas. Sí, varios de los dones Dios dio a la iglesia. Hay una lista de unos 30 dones específicos que menciona el Nuevo Testamento, y uno de esos dones que ya hablamos en una lección anterior, que aparece siempre en todas las listas de dones, es el don de profecía.
y está presente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo interactúan Dios y los profetas? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que Dios interactúa en primer lugar a través de la profecía. La profecía no fue traída por voluntad humana. Es Dios que usa la profecía para interactuar con el ser humano. Pero ese ser humano que Dios elige, dice el versículo, es inspirado por el Espíritu Santo. Ahí está la interacción de Dios con la profecía, pero Dios le da entonces ese elemento divino, la presencia del Espíritu que lo inspira para recibir y poder comunicar con eficacia ese mensaje de Dios. En Ezequiel capítulo 2, versículo 2 dice, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. En el Antiguo Testamento está presente el Espíritu Santo también, que está guiando, dirigiendo al profeta. O sea, Dios inspira, Dios envía el Espíritu, Dios le da ese auxilio divino para que el profeta pueda hablar en nombre de Dios con la autoridad divina, ese mensaje que él ha recibido. Muy bien. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de las señales del fin en relación con los profetas? Mateo capítulo 24 es uno de los capítulos proféticos de la Biblia. Jesús dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Jesús está hablando de que en la medida que nos acerquemos al tiempo del fin, vamos a ver que va a haber un levantamiento de falsos cristos y de falsos profetas, que incluso van a tratar de decir que, mira, el Cristo está aquí, el Cristo llegó, está en tal país. De hecho, hay un documental que se publicó que habla acerca de los falsos cristos. Y uno dice, oye, ¿cómo una institución secular de noticias publica un documental acerca de Cristos? Son personas que dicen que ellos son Cristo en diferentes puntos del planeta y entonces se entrevistan a cada uno de ellos. Personas que dicen que son Cristo. Entonces, lo que estamos viendo hoy es lo que Jesús dijo y Jesús habló acerca de eso. Se van a levantar falsos Cristos, se van a levantar falsos profetas, muchas personas que aseveran tener el don de profecía. O sea, eso iba a haber de una manera más amplia en el tiempo final de la historia de este mundo. Pero ese levantamiento, esos falsos profetas, va a ser con señales, con prodigios, y van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, estamos hablando de una situación muy peligrosa que Jesús dice que va a venir y usted tiene que estar bien definido para no quedar entrampado. Porque hay personas que si ven un milagro creen que ya es de Dios. Un milagro, no, eso fue Dios que lo hizo. Tenga mucho cuidado, porque el enemigo y los falsos profetas, como aquí lo menciona Jesús en Mateo 24, van a hacer señales y prodigios y van a engañar aún a los escogidos. Hechos 29, el apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Lobos en el rebaño de las ovejas. Sí, se van a levantar lobos. Son esos falsos profetas que no van a perdonar al rebaño. Y el verso 30 sigue diciendo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pedro sobre este mismo tema dice en el capítulo 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún engañarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Todos estos versos son muy directos y son muy claros, señalándonos que va a haber falsos cristos y falsos profetas. El apóstol Pedro termina diciendo que eso lo van a hacer por avaricia.
van a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué es lo que va a motivar a las personas? Las ganancias. Y van a mercadear con la fe. Está diciendo claro el apóstol Pedro. Y entonces concluye Pedro diciendo, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sí, usted quiere mercadear con la fe, pero hay un Dios justo que está mirando y va a hacer justicia en su tiempo. Por eso hay una condenación que va a venir sobre esas personas. Pero sí, está diciendo que tenemos que saber que van a venir falsos cristos, falsos profetas. Muy interesante está eso, pero ¿cómo yo puedo distinguir? ¿Cuáles son las cosas que yo debo tomar en cuenta para distinguir cuándo un profeta es falso o cuándo es verdadero, cuándo hay un lobo rapaz? Lo primero que vamos a tomar en consideración es lo que dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una persona que dice ser un profeta, pero no guarda los 10 mandamientos, ya usted sabe que no puede ser un profeta. Una persona que dice ser un profeta, pero su testimonio desdice su fe, entonces no puede ser un profeta verdadero. Así que la palabra de Dios está diciendo muy claro y muy directo que la persona tiene que ir conforme a la ley y al testimonio. La persona tiene que estar acorde con lo que está escrito, con lo que está en los escritos proféticos que ya llegaron, que están allí en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Entonces, si no está conforme a eso, entonces esa persona es un falso profeta. Dice 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que los profetas que surjan en este tiempo o que surgieran después de cerrar el canon de las escrituras, después de cerrar el libro de Apocalipsis, esos profetas tienen que estar sujetos a los escritos de los profetas que ya vinieron antes. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. No puede venir un profeta hoy y decir simple y llanamente, ya usted no tiene que honrar a padre y madre. No, ya, eso pasó de moda. Ahora usted tiene que honrar a su pastor. No puede ser, porque ya la Biblia dice que hay que honrar a padre y madre. No puede venir hoy un profeta a ir en contra de la ley de Dios, a ir en contra de lo que ya dijeron los profetas que vinieron primero. Entonces, este es un principio muy importante. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Número 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, no puede levantarse un profeta y venir a decirme lo contrario a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este texto está diciendo que si surge cualquier profeta, aunque baje un ángel del cielo, dice Pablo, con un evangelio diferente, usted no puede aceptarlo porque ya usted recibió el evangelio real, verdadero, auténtico. Entonces puede bajar un ángel del cielo con un evangelio diferente y sea anatema. Lo que está enfocando Deuteronomio es lo que Pablo está diciendo también en el Nuevo Testamento. O sea, no puede venir alguien a decirme, vamos a adorar a Astarte, a Baal, a Moloch, vamos a servirle. No, porque Dios te está probando a ver si de verdad tú amas a Dios y sigue la instrucción que le ha dado en su palabra. Entonces, estos son aspectos muy importantes para uno reconocer si alguien está hablando o no en nombre de Dios. Muy bien, además de estas características que tú acabas de explicar, yo tengo conocimiento de por lo menos 5 características más que nos ayudan a distinguir un profeta falso y un profeta verdadero. Me gustaría como que tú me ayudes, me explique un poco estas características. Por ejemplo, la prueba del fruto, ¿en qué consiste eso?
Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí está diciendo que hay que guardarse de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Está diciendo de manera contundente, por sus frutos los conoceréis. Y esta ilustración que está usando Jesús acerca del árbol bueno que da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo, lo que está tratando es de ubicarnos y ayudarnos a entender claramente que el fruto que se ve en la vida de una persona define quién es esa persona, define quién es. Reitera los siguientes dos versículos, 18 y 19. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es la consecuencia final del que quiera seguir dando un fruto malo. Entonces, la prueba del fruto es fundamental. Usted ve a una persona que está diciendo que es un profeta de Dios, usted tiene que ver cuál es el fruto en la vida de esa persona. Eso es fundamental. Eso va a definir si esa persona realmente es una persona que está enviada de Dios o no, porque si el fruto que se ve en su vida es contrario a lo que enseña la palabra de Dios, entonces no puede ser un profeta verdadero. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Mateo capítulo 7, versículo 20. En Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos da otra característica que debe tener un profeta verdadero. Tendrá un testimonio inequívoco de la naturaleza divino-humana de Jesús. Esto es muy interesante porque la Biblia dice, Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La Biblia da de una manera muy categórica la explicación de que Jesucristo se hizo carne. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces, sí, el Dios que se hizo carne, esa es la base de la salvación del ser humano. El Dios que tomó mi lugar. Hebreos, que acabamos de leer, el capítulo 2 dice que Él participó de lo mismo, de carne y sangre, o sea, Dios en la forma y la persona de Jesucristo se humanó, se hizo hombre, participó de nosotros. Entonces, si usted ve a una persona que viene con una teoría diferente de que no, Jesús no es Dios, ¿cómo me va a decir una persona que Jesús no es Dios? Entonces ya usted tiene que por ahí saber que esa persona que está diciendo eso no puede ser un profeta verdadero. O viene a decirme, no, Jesús no se tomó realmente hombre. Él tenía la apariencia de un hombre, pero realmente no era un hombre. Era solo la apariencia. Entonces ya usted sabe que ese no puede ser un profeta verdadero, porque Jesucristo participó de carne y sangre, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo Hebreos en los siguientes versos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, Cristo se hizo hombre para rescatarnos, para redimirnos, para salvarnos. El Dios hombre es una doctrina fundamental en las Escrituras y no podemos bajo ninguna circunstancia permitir que una persona que se llama un profeta de Dios hable en contra de la divinidad de Jesús o de la humanidad de Jesús. Es el Dios divino humano. Es el Dios que se hizo hombre, que se hizo carne para redimir. Muy bien. En Deuteronomio 18:22 también menciona otra característica que a mí me resulta realmente muy importante. Cumplimiento de sus predicciones. Muy bien, vamos a leer en Jeremías 28:9, que dice, el profeta
que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Sencillo, no es complicado. El profeta que diga algo y eso que él dijo se cumpla, es el profeta verdadero. Es el profeta que Jehová envió. Ahora, un profeta que viene y me dice, no, porque en el 2030 viene Cristo. Y empieza a sacarme un número de cálculos y análisis y a decirme, sí, Cristo viene en el año 2030. No puede ser un profeta verdadero, porque el día y la hora nadie sabe. Y cuando pase el 2030 y no vino Cristo, o Cristo vino antes, esa persona está hablando mentira, porque no hay ningún lugar en la Biblia donde usted pueda calcular el día y la hora, cuando la Biblia dice claro, Mateo 24:36, que el día y la hora nadie sabe. Entonces, en sentido general, cuando un profeta diga una profecía, esa profecía debe cumplirse. Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. No es un profeta. No temas. Porque ese profeta está hablando en su propio nombre. Porque si el profeta hablara en nombre de Jehová, se cumple. Ahora, si no se cumple, ya tú sabes que no es un profeta de Dios. Así que eso es muy claro. Deben cumplirse las profecías. Tú mencionaste una palabra muy importante y es la palabra presunción. Y esa es otra de las características que debe tener un profeta verdadero. Será humilde. Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando acerca de Juan el Bautista. No era él la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estos versos que hemos leído está hablando de Juan el Bautista. Recuerden, habían pasado 400 años sin profeta el pueblo de Israel. Como ellos estaban matando a los profetas, estaban apedreando a los que Dios enviaba, Dios hizo un silencio de 400 años. Se le conoce a este periodo como el periodo intertestamentario. El periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre Malaquías y el libro de Mateo, entre Malaquías y Juan el Bautista, no hubo profeta. Y ese fue un periodo de 400 largos años. Llega Juan, la gente empieza a ver que este hombre habla en nombre de Dios, y entonces la gente se aglomera, vienen, se bautizan, los reconocen, y entonces lo ven diciendo estas cosas. No, viene uno del que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Qué estaba hablando Juan? Humilde. O sea, no soy yo. El que viene es la luz verdadera. Yo apenas estoy encendiendo una llama. La luz es el que viene. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Esa actitud de humildad de Juan el Bautista debe ser siempre la actitud de humildad de un profeta de Dios. Muy bien, y por último, la última característica que me gustaría que tú nos ayudaras un poquito es el profeta reprenderá el pecado. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Se está presentando cómo Natán reprendió a David por lo que había hecho, por su pecado. Y esto no es un hecho aislado. Los profetas de Dios, cuando tuvieron que reprender el pecado, aún de los reyes, tuvieron el valor de reprender sus pecados. Un profeta verdadero no va a ser complaciente dependiendo de la posición que tenga una persona,
siempre va a decir la verdad de Dios, independientemente de quién sea la persona. A mí me gustaría que veamos rápidamente, sin entrar en muchos detalles por el tiempo de este curso, la aplicación de estas características en el ministerio de Elena G. de White. La prueba del fruto, cuando hablamos de cómo fue su vida con relación a la obediencia a los mandamientos de Dios, podemos decir claramente que ella pasó la prueba, porque guardó los 10 mandamientos de la ley de Dios. En la medida que el Señor le iba revelando nuevas verdades que estaban allí en la Biblia, pero quizás no la conocía, la fue aceptando, y así ella guardó los 10 mandamientos de la ley de Dios. En su vida se vio un apego a lo que dice la palabra de Dios. Número 2, el testimonio de la divino humanidad de Jesús. La mejor biografía de Cristo la escribió Elena G. de White. Así que lea ese libro, El deseado de todas las gentes. Allí usted va a encontrar cómo ella habla acerca de ese Dios que se hizo hombre. Así que también podemos decir que ella pasó la prueba del testimonio de la divina humanidad de Jesús. Número 3, el cumplimiento de sus predicciones. Ya vimos en la lección anterior algunas profecías que hizo Elena G. de White y cómo éstas se cumplieron. Y algunas profecías yendo en contra de lo que decían líderes de ese momento de la nación norteamericana, Estados Unidos. Así que el cumplimiento de sus predicciones es fundamental. Y ya vamos a entrar en otros detalles sobre otras predicciones en la siguiente lección. Número 4, humildad. De hecho, ni siquiera ella permitía que se le llamase profeta y se llamaba a sí misma la mensajera del Señor. Y era el título que ella gustaba que las personas le dijeran. Número 5, reprensión del pecado. Hay tanto escrito sobre ella, sobre este punto en diferentes libros, que podemos decir también que ella pasó la prueba con relación a este punto. Así que en estas 5 características podemos señalar que en el ministerio profético de Elena G. de White, ella pasó esas 5 pruebas. Aparte de Natán, ¿cuáles otros profetas se mencionan en la Biblia que reprendieron, desenmascararon directamente el pecado? El profeta Elías. Elías reprendió a Acab por abandonar los mandamientos de Dios para adorar a los Baales. Ya ustedes saben que fue una reprensión muy fuerte y hubo una lucha muy encarnada con relación a lo que pasó con un encuentro entre el profeta Elías y 850 profetas, 400 de Baal y 450 de Acera. Y cómo el Señor usó a Elías para que se glorificara el nombre de Dios y el pueblo conociera quién era el Dios verdadero. Pero él reprendió a Acab por abandonar los mandamientos y irse a adorar a esos dioses falsos. Jeremías no tuvo miedo de hablar ante varios reyes. Jeremías habló ante Josías, ante Sedequías, ante Joacín, denunciando el pecado de Israel. Claro, esto lo llevó, como ustedes sabrán, a terminar en un calabozo y todas las situaciones tristes por las que atravesó por decir la verdad de Dios. Pero denunció siempre la verdad a estos reyes. También podemos mencionar al profeta Isaías, que tampoco tuvo temor de reprender los pecados de Judá y Jerusalén frente a varios reyes, frente al rey Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, pero como terminó por decir la verdad, fue aserrado. Entonces, no lo detuvo. Los sufrimientos, las amenazas no lo detuvieron. Él siguió diciendo la verdad a estos diferentes reyes ya mencionados. Juan el Bautista reprendió la violación del 7º mandamiento que estaba practicando el rey Herodes, y sabemos que eso lo llevó a morir decapitado. También mencionamos al apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, testificó ante el emperador Domiciano en Roma y los reprendió claramente por los pecados que él estaba cometiendo. Y quisieron primeramente quemarlo, freírlo en un caldero de aceite hirviendo, y después, como no pudieron eliminarlo, entonces lo mandaron a una isla desierta, a la isla de Patmos, y allí Dios aprovechó para revelar las profecías del Apocalipsis. Ahora vamos ahorita de cómo Dios se comunica con el ser humano. Y decíamos que era a través de los profetas.
Pero, ¿cómo envía Dios su mensaje a los profetas? Número 12:6. Él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Tal como mencionábamos, Dios habla a través de sueños y visiones, pero nota que este versículo lo coloca en perspectiva. A quienes mayormente Dios le va a dar esas visiones y esos sueños proféticos, a los profetas, lo dice claramente. Cuando haya profeta entre vosotros, cuando haya profeta de Jehová, yo me voy a aparecer en visión y en sueños para hablar con él. Así que Dios utiliza sueños y visiones, pero ¿a través de qué? De los profetas. Muy bien, me queda claro. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características comunes que experimentan los profetas cuando entran en esa visión, ese contacto con Dios? Bien, vamos a mencionar algunas características rápidamente, sin entrar en todos los detalles. Las citas bíblicas están allí para que usted pueda verlas. Los profetas, cuando entraban en visión, son muy conscientes de que una persona sobrenatural se comunica con ellos. Así lo registra Daniel. Ahí están los textos donde Daniel registra eso, capítulo 10, versos 7 al 11 y versos 15 al 18. Daniel, capítulo 10, verso 8, dice que perdió su fuerza. Así que cuando el profeta recibía esa visión, a veces sus fuerzas desfallecían y caía hasta desmayado la persona cuando estaba en esa visión. Era otra característica. No siempre se daban las mismas características en cada visión. A veces de una visión a otra podían ser características diferentes. Número 3, caen al suelo en un sueño profundo, como le pasó a Juan en el Apocalipsis. Capítulo 1, verso 17 lo registra. Número 4, oyen y ven eventos en lugares distantes como si ellos estuvieran realmente presentes. Ezequiel, capítulo 8, versículos 1 al 4. Ezequiel, capítulo 9. Usted puede ver esas visiones extraordinarias que tuvo el profeta Ezequiel cuando fue allí al templo y vio lo que estaban haciendo los ancianos del pueblo en el templo y las abominaciones que estaban cometiendo. Según de Corintios capítulo 12, cuando Pablo dice que él subió hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. O sea, el profeta se traslada y pareciera como que él está en el lugar real de los hechos, donde él está recibiendo esa visión profética. Número 5, son incapaces de hablar, pero cuando sus labios son tocados, pueden hacerlo. Como Daniel 10, 9 y 10 y 11 y 16 los registra en su libro. A menudo no respiran cuando están en visión, como lo registra Daniel capítulo 10, verso 17. No tienen conciencia de lo que pasa a su alrededor, aunque a menudo sus ojos están abiertos. Mientras están en visión, no ven lo que está allí delante de ellos, pero sus ojos permanecen abiertos. Número 24, 2 al 4. A veces reciben fuerza extra cuando están en visión, como Daniel 10, 19, que vino la presencia de Dios y lo fortaleció. Reciben aliento cuando termina la visión. Daniel 10, 19. Entonces, se pierde el aliento, a menudo no respiran, dice el 17, pero después que termina la visión, entonces reciben el aliento. Y número 10, después de la visión, ocasionalmente experimentan un trauma físico temporario. Después de la visión quedan con alguna situación en su cuerpo, en su fortaleza, pero cuando pasan algunos momentos, pues ya se recuperan. A mí me gustaría saber si en el ministerio de la hermana White se cumplieron algunas de esas características que se mencionan en los profetas bíblicos, ella como profeta. Veamos en los sueños y visiones. A menudo, en reuniones públicas, ella era tomada en visión en presencia de otros, lo cual hacía paralelo con la experiencia de Ezequiel. Algunas visiones de Ezequiel estaba en presencia de otras personas cuando él las recibió. Cuando fue llevado en visión mientras se celebraba una reunión en su propia casa con los ancianos de Judá, registra el capítulo 8, versos 1 y 2. Entonces, eso aconteció también con Elena G. White. En varias de sus visiones, especialmente comenzando su ministerio, estuvo muy a menudo en presencia de otras personas. Número 2.
no respiraba durante la visión. Aunque la señora White solía hablar mientras estaba en visión, no brotaba aliento alguno de sus labios. Mientras estaba en visión, 2 médicos se empeñaron en demostrar que ella respiraba, porque decían, es imposible que una persona dure tanto tiempo sin respirar, se muere. Entonces, ¿cómo es posible que ella esté 30 minutos, 20 minutos sin respirar? Y entonces ellos se empeñaron en tratar de demostrar que sí ella respiraba. Y entre otras pruebas, le acercaron a la boca una vela encendida, todo lo cerca que fuera posible sin quemarla. Pero a pesar de que en aquel momento estaba hablando recio, no se notó ni el más leve hálito que moviera la llama. Es interesante, o sea, ella está hablando, pero no hay hálito que sale, pero su voz se escucha fuerte. Y entonces ellos le acercan esa vela lo más que puedan para ver si realmente está respirando por la boca, pero no se movía la llama. Wow. La primera señal de que se recobraba de la visión era un profundo suspiro y pasados algunos segundos otro suspiro hasta que al fin se normalizaba su respiración. Así que cuando suspiraba, entonces ya era una señal clara de que ya había terminado esa visión. Y eso realmente está hablando de que era un asunto divino, porque una persona no puede estar 30 minutos sin respirar. Y ahí está, y se le hicieron las pruebas. También se le hizo la prueba del espejo para ver si respiraba. A veces, mientras he estado en visión, mis amigos se acercaban a mí, dice ella, y exclamaban, ella no respira. Colocaba un espejo delante de mis labios y se daban cuenta de que no se humedecía el vidrio, mientras no existía ninguna señal de que hubiera alguna clase de respiración. Continuaba hablando de las cosas que me eran presentadas. Estos mensajes fueron dados en esta forma para sostener la fe de todos, para que en estos últimos días tuviéramos confianza en el espíritu de profecía. O sea, la segunda prueba que le hicieron, la del espejo, para ver si respiraba, tampoco vieron que el espejo se humedecía, aunque lo colocaban bien cerca de su labio mientras ella hablaba en visión. Así que estas 2 pruebas demostraban que ella no respiraba mientras estaba en visión. Otra señal es fuerza sobrenatural mientras estaba en visión. Una fuerza extraordinaria en el momento de estar en visión. En Maine, en 1845, estando en una visión, tomó una Biblia que pesaba cerca de 8 kilogramos. Estamos hablando de unas 17, 18 libras. Y sosteniéndola por 30 minutos. Una Biblia pesada, con el brazo extendido, y ella sosteniendo esa Biblia. El brazo estaba colocado un poco más arriba que su cabeza. Había testigos allí que mostraron que sí fue así. Entonces, con la Biblia sostenida por encima de su cabeza, abierta, y con la otra mano señalando en ocasiones algunos textos sin mirar, iba buscando los textos sin mirar y mostrándolos allí. Pero esa Biblia abierta de ese peso por 30 minutos la han intentado hacer algunos hombres fuertes y no han podido. De hecho, cuando se realiza el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, ellos llevan la Biblia que ella tomó. Está claro en una vitrina, pero tienen una réplica de esa Biblia con el peso similar y el tamaño similar. Y entonces las personas le permiten usar esa réplica y tomarla en su mano y ver cuánto tiempo puede sostener esa Biblia con el brazo en la posición que ella la sostuvo. Y las personas no pueden pasar muchos minutos con esa Biblia en esa posición. Aún hombres fuertes no han podido estar en esa posición durante tanto tiempo. Lo que habla claramente de que esa fuerza para poder sostener por 30 minutos en esa visión, esa Biblia, venía directamente de Dios. Arrobada en visión, recibía las revelaciones divinas, puesto que frecuentemente se han hecho preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión y después que salgo de ella, diré que cuando el Señor cree oportuno dar una visión, soy llevada a la presencia de Jesús y de los ángeles, y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. O sea, como los profetas eran llevados a la misma presencia, como Pablo lo señala, a la presencia misma de Dios. Cuando ella estaba en visión, estaba perdida en lo que estaba pasando en la tierra y estaba solo concentrada en lo que le estaba Dios mostrando en ese momento en visión. Wow.
No hay duda de que la hermana White pues fue realmente una profetisa de Dios. ¿Por qué nuestra actitud hacia los profetas, y esta es la última pregunta de esta lección, es un indicio de nuestra actitud hacia Dios? 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Qué le dice Dios a Samuel? No es a ti, Samuel, a quien han desechado. Cuando te desechan a ti, es a mí al que me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Ellos querían que se nombrara un rey, que no fuera Samuel el que estuviera allí como juez, guiándolos. Y Samuel se sintió mal, porque, oye, yo soy el juez y entonces no me quieren. Y Dios le dice, no es a ti que te han desechado, es a mí. Al rechazar al profeta de Dios, estaban rechazando al Señor. Dice el verso 19 del capítulo 10, 1 Samuel. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, le dice Samuel al pueblo, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y allí le hizo todo lo que iban a hacer para elegir al rey. Pero lo que quiero detenerme es en la primera parte de este versículo. Samuel le dijo al pueblo lo que Dios le dijo a él. Ustedes han desechado a vuestro Dios, al Dios que los guarda de las aflicciones y las angustias. Cuando rechazamos a los profetas de Dios, estamos rechazando al que envió el mensaje con ese profeta. Por eso fue que el Señor dejó de forma silenciosa al pueblo por 400 años, porque Dios enviaba mensajes a través de los profetas y mataban a los profetas y apedreaban. Jesús lo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Cuando rechazamos a los profetas, rechazamos a Dios. Que no tomemos el camino de rechazar a los profetas para que no estemos rechazando en ellos el mensaje que Dios envía a través de ellos. Que Dios nos ayude a valorar el don profético y a ser guiados por Dios a través del don de profecía. Bendiciones.